ya andamos acá. ¿Cómo vieron lo del ayer lo de las rutas aéreas? Estuvo medio raro, ¿verdad? Pero no sé, ahora sí que si alguien había tenido esa curiosidad. Y es que híjole, esto de la geometría te la lleva uno a, ahora sí que al más allá, encuentra uno un montón de cosas raras, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes conocen la cinta de Moebius? ¿Alguien o hicieron alguna? Sí. La hicieron en no sé, ¿cómo se llama? Esta cosa. En la secundaria, el, el famoso, ¿no? Que agarran una tira de papel y le preguntan a uno, ¿no? ¿Cuántas caras tiene, no? Pues, cualquiera dice que dos, ¿no? Uno u otro lado, ¿no? Y si la pegamos, ahora sí como ¿qué será? Aquí ya le robé a mi esposa tantito pegamento. Para los que no la han hecho. Oiga, profe, esas fotos, esos Digo, niños de atrás, ¿son sus hijos? no, son mis sobrinos. Ah, Es una larga historia, luego se los platico. Pero sí, ya lo que les decía ayer de compartir sus espacios. Sí, son mis sobrinitos, oh, sí. ahijados y demás cosas. Entonces, bueno, pues aquí se ve la banda, ¿no? Entonces, igual me van a decir, pues tiene el lado de afuera y el lado de adentro, ¿no? Y y una cosa, bueno, que lo cual es obvio, ¿no? Si yo la corto a lo largo, ¿cuántas cintas voy a tener? Los que ya se la saben, no me digan. Entonces, lo que hago es cortarla a lo largo de la sí, banda esta, la cinta o la banda de... Y si le doy toda la vuelta, así se ve, a la banda, pues lo que tengo son dos, ¿qué? De la mitad del ancho, ¿no? Entonces dicen, pues está padre eso. Eso ya lo sabía, pero lo que hizo este señor Moebius, que no sé de dónde era, fíjense, ahorita estoy pensando. O sea, agarro la misma cinta de papel, pero en vez de pegarla así, le doy media vuelta. Ay, nada más. ¿Sí? O sea, en vez de pegarla así, le doy la media vuelta a un extremo y la pego. Pues vamos a hacerlo con el pegamento de mi esposa. Y ocurre algo chistoso. Fíjense que hay una cosa interesante que está pasando con ustedes, jóvenes modernos. Como que la tecnología actual ya no nos deja ver algunas cosas de las matemáticas, de la física. Yo antes les podía explicar cómo funcionaba un cinescopio de televisión, de las televisiones antiguas, porque al final era un tubo de rayos catódicos, ¿no? Y ahora las televisiones de plasma o los monitores, las del celular, pues piensa cómo funcionan, ¿no? Bueno, pues aquí está la cinta. Y lo primero que le preguntan a uno es cuántos lados tiene. Y ahorita pues no. Espérenme tantito otra vez. Ahora sí que Profe, ¿tienes box? Xbox, no, Ajá.
Ah, No, yo soy de... Si les contara los videojuegos que conocí, se van a reír. ah, tienes Me tocaron los Nintendo. primeros. Cuéntenos, profe, ¿Eh? No, ahora sí que cuéntenos cuáles son los videojuegos. los que yo, había uno que era un ping pong que se conectaba en la Ajá. televisión. Lo que salía, se dividía la pantalla a la mitad, y de cada lado eran dos barritas que subían y bajaban. Acá. Sí, las controlaba uno con las palanquitas, los joysticks, y era una pelotita, un cuadrito que subía y rebotaba contra el borde de la pantalla y había que estarle pegando para que... Ah, ya. Sí, no Pero lo conozco. sí, igual es ya retro eso, ¿no? Pero bueno, a ver, miren. Entonces, aquí está la banda, ¿no? Lo interesante es, la pregunta es, ¿cuántos lados tiene? Pues va a decir, pues dos, profe, pues el de afuera y el de adentro, ¿no? Y entonces, a ver si se ve aquí. Pues lo que hace uno es empezar a pintar a lo largo de la banda. Va uno caminando. Sigue uno, aquí es un doble raro. ¿Sí? Va a la línea. Sigue uno caminando. Sigues caminando. Y resulta que ya estás del otro lado. O sea, no, nunca cambiamos de superficie. Si yo me voy caminando, en la otra banda, pues siempre voy o por afuera o por dentro de la banda, ¿no? Pero aquí yo sigo caminando por la misma línea, la voy continuando. Yo me acuerdo que eso fue de lo primero que me enseñaron de matemáticas, que me quedé medio de A6. Y fíjense, ya regresé al primer lugar, a donde inicié, ¿sí? Entonces, la banda está pintada por los dos lados, pero nunca me tuve que cambiar del otro lado, ¿no? Entonces, esto se supone que que es la prueba de que esta banda tiene un solo lado, una sola superficie, y así como que choca, ¿no? Contra lo que hice hace rato, ¿no? Pues si ve uno la banda original, la que había hecho al principio, sale, pues o me voy por fuera o me voy por dentro, ¿no? Y en esta, ¿no? Pero además ocurre otra cosa interesante. Si yo la parto a la mitad, como le hice a la anterior, o sea, me voy caminando sobre la línea, pero recortándola. A ver, insisto, los que ya se la saben, no me digan. Fíjense, sigo cortando. Supongo que esto está en YouTube, ahora está todo, lo encuentra uno ahí. Sigo cortando. Ya regresé, ya llegué al principio. Corto. Y lo que tengo es una banda doble. Fíjense. ¿Sale? Entonces esas cosas ya son así, ya de geometría, ya medio de altos vuelos. O sea, demostrarlas y explicarlas no es sencillo. Pero me acuerdo, no sé si han visto las impresoras que tienen todavía en los bancos. Bueno, ahora ya no hemos ido ni al banco. Pero o si llegaron a tener una impresora de matriz de puntos, de esas que tenían el cable, que hacía y tenían el cartucho de cinta. Una vez por ocioso, la destapé toda, lo desenredé, y la cinta es una banda de Moebius. Y lo que hace es, conforme va corriendo la cinta, llega un momento en que se voltea sola, lo que es ese doblez que hice. Y la idea es que esté la cinta dando vueltas y vueltas y tiene tinta de los dos lados. Y es para darle doble uso a la cinta, ¿no? También había unos, antes de los cassettes, los de audio, que había unos que se llamaban cartuchos de 8 pistas, 8 track, 8 tracks, les decían en inglés.
Y también la cinta de audio era una cinta de Moebius. Y la idea era esa, ¿no? Ustedes ponían el cartucho a tocar y estaba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, tocando, ¿no? Entonces, pero ya no existen, entonces ya no se los puedo enseñar, ¿no? Y también la impresora que tenía de matriz de puntos, pues ya tiene años que ya la jubilé. Entonces estaría ahorita destriparles aquí el cartucho para que lo vieran. Mejor en clase sí lo hubiéramos hecho. Y por ahí tengo, creo, un cartucho ahí entre mis chachas. Entonces son de esas cosas interesantes de la geometría, ¿no? Y lo que decía ayer, ¿no? El ver la geometría del espacio, lo de la esfera, es también el que nosotros como digamos, pues podamos, más bien que no nos quedemos en una sola, cosa, ¿no? O sea, lo que sabemos de la geometría, por ejemplo, plana, no es limitante para que veamos la geometría de otro, en otras dimensiones, ¿no? Inclusive, pues matemáticamente se pueden trabajar, dice alguien, n dimensiones, ¿no? Ayer, por ejemplo, se quedó esto, ¿no? Si teníamos la Tierra, teníamos el Polo Norte, ya funcionó, ¿no? Ahí está el Polo Norte, ¿no? Ayer era el reto, ¿no? Cómo caminar 10 kilómetros al sur, luego 10 al oriente, y 10 al norte, y regresar al mismo lugar. Y la pregunta era de qué color era el oso, ¿no? Y lo que se quedó ya pendiente fue esto, ¿no? Decíamos, yo recorro 10 kilómetros hacia acá, 10 kilómetros hacia acá, y 10 kilómetros acá, ¿no? Acá medio chueco. Aquí lo interesante es que sean, ay, qué feo. A ver, voy a estrenar mi lápiz electrónico, a ver si funciona. Creo que sí, 10 kilómetros, ¿no? Y aquí tengo, otros 10. Bueno, no está tan bien. Dios santo, pues con niño de preescolar. 10 kilómetros, ¿no? Ahí está. Y ahí les pregunté, ya por las prisas ya no terminé, ¿qué tipo de triángulo sería? Decían que era equilátero, ¿no? Tiene 3 lados iguales. Y algo que sabemos, alguien por ahí lo mencionó, ¿no? Dice, si tengo lados iguales, debo tener ángulos iguales, ¿no? En un triángulo equilátero, ¿cuánto miden estos ángulos? A ver. 60. ¿Y por qué 60 y no 70? Porque es un equilátero y entonces al multiplicarlo por 3 se da 180, que entonces es lo que da ¿Y por qué los tienen que ser, 180 grados en total. 180? Es Porque, pregunta, ¿eh? am, no sé, porque creo que a lo que recuerdo si sacábamos el otro lado, si le sellamos la línea a uno de los ángulos, tenía que dar los 180, entonces digamos que lo restante son 60, entonces en el otro serían 120 grados en el ángulo exterior. Y Sí, ¿no? Acá entonces, no. ¿No? Aquí, ¿no? ajá, ese. Ya tienes idea. Lo vamos a ver despuesito. Pero de hecho es una propiedad de los triángulos, ¿no? Dice, los Sí, ángulos internos de un triángulo siempre suman. Dice el libro de Baldor, dos ángulos 180. 180. El libro de Baldor lo dice más genérico, porque no habla tanto de grados, ¿no? Ajá, Dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es, es 180 grados. pero dice equivale a 2 ángulos rectos. Y lo dice así en el sentido de
de no meterse con las unidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras unidades de ángulos conocen? Manejamos los grados normalmente, ¿no? ¿Alguien conoce otra unidad? ¿No? ¿Los radios pueden ser? Radianes se llaman. De hecho, tiene que ver Bueno, con el radio. radio. Fíjate, es chistoso porque un profe un día cuando estaba explicando, cuesta trabajo entenderlos. Y llegó a decir eso, ¿no? Es que tienes que, lo que define el radian es cuántos radios caben, pero no tanto en un ángulo, sino en un arco. Y por ahí luego está la confusión, pero exactamente los radianes, ¿no? Si alguien ha puesto en su calculadora, se ha puesto ahí de ocioso a checar, a lo mejor va a ver que hay una tecla que es así, ¿no? Hay una tecla que es así. La voy a aprovechar que tengo aquí. Rectángulo. Está así la tecla y adentro dice así, ¿no? Ay, ¿qué estoy haciendo mal? Les digo que está. Que le puse el lapicito. Es así, ¿no? Según ayer estaba practicando con la cosa esta. No sé si han visto esta tecla en su calculadora. ¿Dice DRG o lo dice arriba, no? Sirve para cambiar las unidades de los ángulos en la calculadora, ¿no? Grados, radianes y otros que se llaman grados centesimales. Entonces, el libro de Baldor dice, ¿no? La suma de los tres ángulos tiene que dar 180 y pues sí, el razonamiento es correcto, ¿no? Si tienen 180 grados, ¡ay, Dios! Y tenemos la propiedad, ¿no? Si son lados iguales, los ángulos deben ser iguales, esto está fácil, porque pues esto nos da los mentados 60 grados, ¿no? Entonces ya se lo ponemos aquí. Qué feo pinta esta cosa. Ahí está. Pero la pregunta ahora era acá, ¿no? ¿Son lados iguales? Sí. ¿Tienen que ser ángulos iguales? También. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto, de cuántos son estos ángulos? A ver, ¿se aceptan sugerencias? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Decía, si del mismo modo tenemos lados iguales, pues debemos tener ángulos iguales, ¿no? La pregunta es ahora cuánto miden estos ángulos. Y estamos trabajando sobre una esfera. Que lo único que quedó derechito fue la esfera. Bueno, la esfera y el polo. Aquí le ponemos su bolita, ¿no? Para que se vea así como de Navidad, ¿no? Ahí vamos a ponerle aquí o no sé si vieron ustedes el mundo de Big Man, ya que decía lo que saben los pingüinos, ¿no? Más que ahí decía Polo Sur. Vamos a dejarlo ahí. Ese es cotorreo. Pues, ¿cuánto miden los ángulos? ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante? Sí sabemos que son iguales, pero ¿cuánto miden? Ayer alguien me había dicho, pero no sé si ande por ahí, que nos diga y por qué. ¿Los internos o los externos? No, los internos. 60, ¿Por qué? porque pues, o sea, siempre la suma de los ángulos internos de los triángulos son 180, pues entre tres que son iguales, o sea, siempre tienen que ser iguales, pues da 60. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más? Ay. Profe, entonces no cambia
los ángulos aunque esté así sobre una esfera? Esa es la pregunta. Fíjense, hay una propiedad que sí es correcta. Los ángulos son iguales. Eso sí es cierto. Pero la duda que... Yo ya sé que sale, obviamente, por eso soy el maestro. Pero la duda que les quiero plantear es si Son la suma es de... Son Son- los mismos 60, ¿no? A ver, ¿son de cuánto? ¿Alguien ya tiene ahí una propuesta? A ver, son 90 grados, ¿no, profe? ¿pero por qué? Porque tienen que sumar 270 grados. ¿Pero por qué? Es que ¿por qué 270? Ahorita mi amiguita, que no vi quién Ah. era, pero déjenme admitir, ahí está, o sea, sí dio el argumento de que este lado de acá tiene que dar 180 y por ahí se deduce. Y de hecho es general, para cualquiera, ¿no? Y más bien lo que sabemos es esto, que la suma, como siempre 180 entre 3, debe dar 60 en el triángulo equilátero plano. Pero en la esfera, lo único que es cierto es que son iguales. Lo que falta ver es cuánto mide cada uno, ¿no? Y ahorita que dijiste 270, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 270 y no 300, por ejemplo? Eso es lo complicado. Porque, ¿cómo se puede decir que es cóncavo, ¿no? Que está como adherido a la esfera. ¿Se No, de podría hecho, sí. decir así? Sí, eso es correcto. Pero ¿por qué no 300, a ver? ¿O 320? Mm, ¿O 125.2? Es la pregunta. Alguien te está asomando por allá atrás, te va a hacer algo. Sí, no se ve con buenas intenciones ese cuate. Ya te voy a buscar mis fondos de pantalla. Ya les sorprenderé con alguno. No, es que en matemáticas eso es lo interesante, ¿no? Hay cosas que yo sé porque, bueno, A ver. tengo una posible teoría, porque, o sea, por ejemplo, si partimos la esfera desde la línea de 10 kilómetros de la parte de abajo, entonces de ese punto hasta el punto más alto sería como 90 grados. Y 90 por 3, pues son 260. Pero, 270, perdón. Híjole, si lo hiciéramos en una naranja, ¿ocurriría? No sé. No sé, pues esa es la cuestión. Y eso es lo complicado y lo padre de esto, ¿no? Debe haber una deducción así en forma, pero aquí en este caso yo lo haría así, inclusive sabiendo qué es la Tierra, ¿no? Esto que dijimos eran los meridianos, ¿no? Si estamos en el Polo Norte, en geografía nos enseñaron que estos son los meridianos, ¿no? Corren hasta el Polo Sur, ¿no? Y aquí a la mitad de la Tierra, a la mitad, tenemos el Ecuador, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? A ver, déjenme volverlo a hacer más abajo. El Ecuador más o menos corre así, ¿no? ¿Sale? Y entonces, ahorita la cuestión es, aquí sí, ¿no? En el Ecuador aquí tengo 90 grados. Entre cada meridiano y el Ecuador tengo 90 grados. Pero entonces lo que se hace para hacer las coordenadas terrestres es trazar estos que se llaman como... ¿Cómo se llaman estos? ¿Ortodroma? No, pero estas líneas que estoy dibujando. Paralelos. Los paralelos, ¿no? Bueno, salieron muy paralelos, Dios santo. Si vieran cómo dibujan el pizarrón, ahí sí se dirían, el maestro dibuja bonito, pero aquí no nos está saliendo muy bien. Bueno, pues aquí sí, entre cada paralelo, como es paralelo al Ecuador, sí puedo decir que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Sale? Aquí deben ser de 90 grados los dos. Aquí estoy haciendo un poquito de trampa, porque habría que ver si para cualquier triángulo esférico, vamos a llamarle así,
son 270, ¿no? Pero ahorita lo que sí puedo argumentar es eso, ¿no? Si son lados iguales, son ángulos iguales, y entonces este 90 es igual a este, y este es igual a este, ¿no? Y por extensión, este también debe ser de 90. La pregunta, y eso ahorita no les tengo la respuesta, de hecho no sé, si yo dibujara un triángulo cualquiera sobre una esfera, si yo dibujara un triángulo cualquiera sobre una esfera, si la suma de los ángulos siempre es 270, ¿no? Eso no lo sé, honestamente. Habría que checarlo en algún libro de geometría del espacio, ¿no? Y bueno, ya la última pregunta que les iba a hacer. Hay por ahí otro acertijo, ¿no? Dice, si tengo un pastel, o un queso, de esos manchegos, ¿no? Así como ese video, sí lo vi usted, que empezó a circular, ¿no? Le preguntan a la niña, ¿no? Si tengo 4 naranjas y si tengo 4 naranjas y 2 naranjas y 4 niños, ¿cómo le hago para que a todos les alcance, no? Y la niña dice, pues hago jugo, ¿no? Aquí sí tengo un queso. Vamos a dejarlo en un queso mejor. De esos redondos manchegos, ¿no? Y tengo 8 niños. Pues lo más fácil es partirlo a la mitad, luego en 4 y luego en octavos, ¿no? Pero si yo les dijera que solo pueden usar 3 movimientos del cuchillo, que solo pueden hacer 3 cortes, ¿cómo lo partirían? Yo, profe, yo, profe, qué? yo. Yo. Se compra otro queso, ¿no? Compra otro queso y les... No, tiene que partirlo en X arriba y hacerle un corte horizontal en la mitad del queso. De ahí se hacen 8 rebanadas. ¿Han visto los quesos esos de la vaca que ríe? Así viene la cajita, ¿no? Y trae 2, creo que hay una cajita que viene de 2, niveles. Y pues sí, ¿no? Ok. Lo corto a la mitad, ¿no? Lo corto a la mitad. Y ahí tengo medio queso. Y tengo medio queso, ¿no? Luego lo parto esa mitad en cuartos. Y donde a muchos nos cuesta trabajo decir, pues, ¿de dónde saco? ¿Cómo parto esto a la mitad? Para tener 8 partes, si nada más me queda un corte, ¿no? Luego lo usan ahí los psicólogos para decirle a uno, no, tienes que ver más allá y esas cosas, ¿no? Sí, porque con un corte así, ya no me quedan iguales, o si hiciera 3 cortes así, me quedarían en 6 partes, ¿no? Y efectivamente, pues el último corte es es a la mitad, ¿no? Es a la mitad del a la mitad del bueno, imagínense que es a la mitad, ¿no? Y quedan en 2 niveles, ¿no? Las 4 rebanadas y en total tengo 8 rebanadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí para que se ponga uno a divertirse, según esto, con la geometría.
Pero bueno, pues vamos a empezar. Les quiero preguntar, así, básicamente la geometría, ¿qué hace? ¿O para qué nos sirve? Ya voy a quitar esto. No guardamos, a ver. ¿Para qué sirve la geometría? ¿O qué quiere decir geometría? ¿Qué dice ahí el Google? Ustedes van a llevar ahorita ¿cómo se llama esta cosa? Etimologías. Entonces van a ver qué geometría viene de qué. Yo, profe. Pues, Díganme. No estoy para sí, bueno, pues se supone que geo es tierra, ¿no? Ajá. Y sinceramente en lo demás de la palabra no sé bien qué podría significar, pero imagino que tiene que ver algo con medición y Muy todo eso, bien. ¿no? Todo lo que Yo puedo existe en decir. la tierra y lo mismo. Ajá. A ver, alguien por ahí también quiere decir algo. Sí. A ver. Yo. Dime. Parte de las matemáticas que estudia la extensión o la forma de medirla y la relación entre puntos, líneas, ángulos y figuras. Ajá. Sí. Todo eso es la geometría. Pero mi amiga dijo algo interesante, se fue por el lado de la etimología, ¿no? Y de hecho dicen que no es tanto saber cosas, sino saberlas utilizar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mi amiga hizo un razonamiento interesante, ¿no? Lo de Gea le sonó a tierra, ¿no? Y es correcto. Y Metrón me dice, no sé bien a qué se refiere, pero como que tiene que ver con medida. Y supongo que porque esa palabra metría, pues la han oído en otras palabras, en otros términos, ¿no? Por ejemplo, el termómetro, ¿a qué nos suena? Ahorita que lo estuvimos para ver que nos están sacando las neuronas, ¿no? Según esto. El termómetro, ¿qué mide? ¿O qué es más bien? Ya les dije. Medición de La temperatura. La termometría sería la medición de la temperatura, ¿no? ¿Qué otra cosa metría hay? ¿Qué otra cosa con metría conocen? Que no sea geometría. Bueno, para los de diseño gráfico existe la colorimetría, ¿no? Con O. ¿Qué pasa? Ajá. La colorimetría, por ejemplo, es la medida del color y eso lo usan para definir los tonos, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí arriba en la pantalla, están viendo mi Paint, está la paleta de colores, ¿no? Aquí dice editar colores. Entonces, fíjense, aquí puede uno jugar con el color que uno quiera. Es como todo el espectro, ¿no? Desde el gris hasta el rojo, ¿no? Entonces, hay un código que usan los que saben de esto, se llama código Pantone, y usan unos números y con eso se define específicamente un color, ¿no? Colorimetría, termometría, bueno, les diría la antropometría, eso para los que estudian diseño industrial, ¿no? Tienen que saber cuánto mide una persona en promedio, ¿no? ¿Han visto la figura de... Trigonometría, bueno, esa es ¿no? parte de la geometría, pero sí, de hecho lo vamos a ver después, de la trigonometría. Pues todo lo que termina en metría tiene que ver con medidas, ¿no? Y GEA, ahí se biometría, ¿la cual? La biometría hemática, ¿no? Entonces, biometría. una biometría, sería la medida de la vida, ¿no? Estrictamente hablando, ¿no? Pero es padre y eso lo van a ver en etimologías. De algún modo, sabiéndose las raíces, pues puede uno deducir, como hizo mi amiga, lo que significa una palabra, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La geometría, ahorita lo que hicimos con lo del triángulo ahí del Polo Norte y lo de las rutas aéreas, pues tiene que ver con medir la tierra. Y parece que los griegos, pues fue lo que para lo que salieron buenos, ¿no? Les gustó, o tenían, no que les gustara, pues había que resolver el problema, ¿no? De ¿cómo se llama? Medir, no sé si terrenos,
En el caso de los griegos hasta se fueron a lo, como que a lo místico, ¿no? Por ejemplo, ya ven que buscaban como yo, la razón áurea, no sé si hayan oído hablar de la razón áurea, estoy buscando ahorita una cosita, a ver si la encuentro. La razón áurea o los pitagóricos, ¿no? Creo que luego les voy a dejar ver la película del Pato Donald en las matemáticas, por ahí la habían puesto en Facebook. Pero por ejemplo, una clásica es esta, ¿no? ¿Ustedes han visto mapas antiguos? Un día fui a una exposición, estuvo muy padre. Por ejemplo, vamos a ver esta. O esta se ve más. A ver. ¿Cómo ven a México? Dice en francés. Sí, se fueron del planisferio de ayer, ¿no? ¿Cómo ven este mapa? Quién sabe de qué año sea. Pero ya se ve decente, ¿no? ¿Quién sabe esta distancia si esté bien? Esa Groenlandia, miren. Ya es más o menos un planisferio. O tal vez esta. Fíjense, aquí ya no sé, no hay registrado de este lado nada. Ya se ve medio... Ya no se ve tan mal Europa. ¿Cómo creen que se hacían estos mapas? Este está del Davo. Mira. Está en latín todavía. Pero, por ejemplo, si ven un mapa del siglo XIX, vamos a ver si nos deja. A ver qué nos encuentra aquí, San Google. Por ejemplo, fíjense, estos mapas, según esto, ya son del siglo XIX. Déjenme ver si encuentro un planisferio. Hay un, ahí se está durmiendo por ahí. A ver, ese es el de hace rato. Déjenme ver. Bueno, si no, por lo menos este. Este es de México. Este mapa, ¿cómo lo ven? Así contra un mapa de México moderno. Déjame ver si lo podemos ver en grande. Déjame más que lo cargue. ¿Cómo creen que se hicieron esos mapas? A ver. Déjenme más que... Cuenten un chiste mientras. Pues navegando, ¿no? O sea, no tenían como que la manera de, pues, como satélites y así, para ver. Ahora sí Porque, que cómo era la forma de la Tierra. pero, por ejemplo, el de México, mira, es de 1867, ¿no? Sí dice aquí, ¿no? Creo. Ahorita dejen que lo acabe de cargar y lo ampliamos. Pero fíjense, 1867, ¿qué había pasado en México? A ver, historia de México, de secundaria. En el 67, ¿qué pasó? ¿No? Pues estábamos, acababan de fusilar a Maximiliano, ¿no? Sí, ¿no? Los Y aquí están, ¿no? héroes, profe. Mira, Sí, 1867. había pasado la independencia. No, ¿qué pasó? La independencia fue en el 21. En el 67 acababan de expulsar a los franceses, se restauró la República. Y fíjense, ya está un mapa ahí de México. O por ejemplo, déjenme, lo que es la cartografía,
el poder representar, hacer mapas, al final cartas geográficas, que son los mapas, a ver si tengo de mis favoritos, les platicaría que una de mis pasiones, son los ferrocarriles. Ahora sí que por, cuestiones profesionales, me gusta mucho el mundo de los trenes y los ferrocarriles. Por ejemplo, el primer ferrocarril, me abrió la Wikipedia, que se construyó en México completo, es de la Ciudad de México. Fíjense, aquí está voy a ponerlo en grande. Aquí está la Ciudad de México, Guadalupe, lo que es la villa y por donde está la prepa. De hecho, la vía del tren, ¿se han visto la de Ferrocarril Hidalgo? Ahí por Martín Carrera. Es todo este rumbo. San Cristóbal, Ecatepec, Tepexpan, todavía está el lago de Zumpango y el lago de Texcoco, fíjense, 1877. Teotihuacán, donde están las pirámides, Otumba, Ometusco, ahora ahí no conocen. Aquí da la vuelta, Apizaco, se habían ido a Tlaxcala. Aquí estaba la desviación para ir a Puebla. Y de aquí dice Huamantla, San Marcos, aquí es el pico de Orizaba, el cofre de Perote, Maltrata, Orizaba, Córdoba. Se hayan ido a Veracruz, esta es la carretera, también va por aquí, hasta llegar a Veracruz, y hay otra pequeña vía hacia Jalapa, que ahora también ya llega a la Ciudad de México. Pero a ver, ¿cómo creen que se haya hecho este mapa en 1877? Aquí dice distancias en kilómetros, ¿no? Fíjense, son las distancias de la vía del tren, ¿no? De México a Irolo, hay 77,5 kilómetros. Aquí están en chiquito, 43, 60 y tantos. En Apam, ahí hay buenos pulques, hay 92. Fíjense, en fracción, ¿no? 92, 3/4 de kilómetro. 112, 1/4. ¿Por qué no? Fíjense, todavía no usaban bien el sistema decimal. 124 a Guadalupe, Apizaco está a 139 kilómetros y 1/4, bla, bla, bla. ¿Cómo creen que se ha hecho este mapa, aquí paso del macho? Según hasta Veracruz son 423 y 3/4 de kilómetro. ¿Cómo creen que se saca eso? A ver. Pues es complicado, realmente los ingenieros topógrafos, los que se dedican a medir terrenos, pues usan muchos cálculos de geometría. Vamos a ver si lo podemos hacer, que lo hagan ustedes en casa. Una actividad que luego les dejo es medir la altura de los edificios de la prepa. Y bueno, más que medir, calcular. Porque la única manera de medirlos pues, es trepándose y con una cinta o algo poder medir la altura del edificio, ¿no? Pero ¿cómo se mide, por ejemplo, la altura de una montaña? El área de un terreno irregular. Pues usan métodos geométricos, ¿no? No sé si han visto en la calle cuando están haciendo algún puente o alguna cosa. Bueno, la estuvieron haciendo el Metrobús. Si alguien vive por ahí, por la zona de la Venustiano Carranza, ahora que construyeron el Metrobús hacia Villacuapa, luego están unos ingenieros que están con un como telescopio, con una como camarita ahí, algo están haciendo, ¿no? Y por ahí está otro cuate con un palo largo con colores, y bueno, son instrumentos de topografía, ¿no? Son topógrafos, ¿no? La especialidad es el topógrafo, efectivamente. Es más, topógrafo, ¿qué quiere decir? ¿No? Topos quiere decir
superficie, ¿no? Y grafos, Suelo. suelo, ¿no? Grafos, pues la representación de algo, ¿no? La representación del suelo. Los topógrafos, efectivamente, son los que se dedican a hacer todo este tipo de cálculos, ¿no? Y para los que ya, a lo mejor si no vamos a ser topógrafos ni ingenieros, pues, como dicen, mínimo para saber cuánta área tiene mi casa, ¿no? Y luego, si el terreno es triangular, pues, para eso nos sirve la geometría. Ok. Básicamente la geometría bueno, otra cosa, ¿no? En matemáticas en general, dice que es una ciencia deductiva. O sea, tenemos que partir de un concepto general y de ahí vamos a ir deduciendo las demás cosas, ¿no? ¿Cuál sería el concepto más elemental en geometría? Así gráficamente, ¿qué sería lo más elemental que podríamos tener? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo mínimo que puedo representar en Una línea. No, hay Una algo línea. más. Hay algo todavía más sencillo. ¿Un Un punto? punto. Un punto, ¿no? Por ¿Una ejemplo, distancia? ¿cómo me definirían un punto? Mm, A ver, voy a dibujar un punto en la pantalla. ¿Lo ven? Sí, Si pusieron atención, igual vieron dónde puse el lapicito del graph, ¿no? Tiene una basurita, ahora sí. ¿Cómo me definirían ese punto? ¿Qué es? Es la representación del trazo ¿La representación qué, perdón? mínima de un trazo. Puede ser, suena bien. ¿Alguna otra? es una singularidad. Un lugar en un espacio. Sí. Señalar la ubicación de algún lugar o alguna forma. Lo usamos para eso, ¿no? Por ejemplo, para ubicar en el mapa, y ayer estábamos con lo de las rutas aéreas, ¿no? ¿Cómo sabes dónde está un avión en un momento dado? Pues ubicas un punto sobre las coordenadas terrestres, ¿no? Sí. Digamos que ahí en ese caso sería una aplicación o una utilización del punto, ¿no? Pero en sí, ¿qué es en sí mismo un punto? ¿Cómo me lo definirían? Punto de partida de un trazo. Lo estás definiendo en términos de trazo, ¿no? La pregunta va en este sentido. Entre dos dimensiones. ¿Cómo? Una intersección entre dos dimensiones. También, pero fíjate, si ustedes observan, el problema que estamos teniendo para definir al punto es que lo tenemos que definir en términos de otras cosas. Es como con el diccionario, ¿no? Te dice, por ejemplo, taza, ¿no? Recipiente, ¿no? Luego vas a buscar recipiente y dice taza, ¿no? O que la canción es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay términos o conceptos que pues es lo más elemental y tan elementales que no los podemos definir en términos de cosas más sencillas, ¿no? Pues como efectivamente el punto es pues como que en términos de concepto es lo mínimo que podemos imaginar como una representación gráfica de algo, no, pues precisamente cuando le quiero dar una definición. no, en el lugar de Chava sí. A ver, cuando lo queremos definir, pues nos cuesta trabajo precisamente porque pues es muy sencillo, ¿no? Es como definir el tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Pues, quién sabe qué es el tiempo, ¿no? O sea, lo quiero definir y termino, la definición es más complicada que lo que es el concepto, ¿no? Diríamos que un punto es un punto como tal, una representación efectivamente de un lugar en el espacio, lo que dijeron, ¿sí? Se define a veces como, por ejemplo, cuando tiene unos rectas, ¿no? Pero fíjense, tengo que tener ya la idea de una recta. Por ejemplo, ¿dónde se cruzan dos rectas?
en un punto, ¿no? Entonces, bueno, entiendo el punto como la intersección de estas dos rectas, ¿no? Pero si le quito las rectas y quiero dejar el puro punto, por ejemplo, la bolita que puse ahí, pues ya, o sea, no lo puedo definir con esto, ¿no? Ya debo conocer lo que es una recta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mide un punto? ¿Cuánto mide? No tiene dimensión. Un punto. Por ejemplo, ¿no? Eso que estamos haciendo es una abstracción. Físicamente tiene que tener dimensiones porque si no, no lo podría ver, ¿no? Si ahorita le hago zoom a la pantalla, aquí está, ¿no? Ya se alcanza a ver, ¿no? El puntito que había dibujado. A ver que no se me pierde ahorita. Por ejemplo, ¿no? Entre más grande hago el zoom, este punto aparentemente es un cuadrito, ¿no? Según la computadora. Y ese me va a acabar. ¿Y cuánto mide? Pues depende de la escala, ¿no? Pero en realidad, en términos geométricos, lo que dijo uno de los colegas es cierto, ¿no? Yo asumo o admito, acepto que el punto no tiene dimensiones. Fíjense de qué tamaño se ve ahorita. ¿Sale? Entonces, tenemos que hacer uso de esa idea para poder ir construyendo las demás cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo varios puntos en sucesión, ¿qué tengo? Una línea. Una recta, bueno, sí, una línea. Muchos puntos. Ah, pero sí, 2 puntos, pero ¿qué me forman esa serie de puntos, ¿no? Voy a tratar de dibujar varios puntitos. Me empiezan a dar la idea de qué. ¿Una figura? No, más que de Un una trazo. figura, ¿una qué? ¿Una línea? Una línea, ¿no? O sea, yo puedo entender esta línea, más o menos. Voy a tratar de seguir lo que dice. Ay, bueno. ¡Ah, qué horror! Bueno. Puedo suponer que esta línea está hecha de qué. ¿Puntos? De puntos, ¿no? O sea, aunque normalmente la dibujamos de una manera continua, ¿sí? Yo me puedo imaginar que en esta recta es una sucesión de puntos, ¿no? Yo podría ir haciendo pac, 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 en teoría, y debería poder definir una recta, ¿no? Pero la recta, fíjense que una recta, una línea, ¿no? Pero esta línea yo ya la puedo definir en términos de algo que es más simple, que lo tomo como un concepto básico que es el punto, ¿no? ¿Qué pasa si muevo esta línea? Por ejemplo, si yo la desplazara. A ver, por ejemplo, si yo desplazo esta línea, ¿como de qué me da idea? La voy a poner acá. Ahí. Déjenme quitarle el... Ah, mira, es que me lo pone completo. Bueno. No se pudo. No me dejó hacerlo. Pero digamos, si yo pudiera desplazar esta línea, digamos, hacia acá. Si ahora pudiera desplazar hacia acá. Y tuviera esa misma línea, pero repetida. Por ejemplo, imagínense que es la misma línea. O sea, lo que estoy haciendo es esa línea, desplazándola a lo largo de las dos rectas que puse aquí arriba,
¿Cómo que parece formar? ¿Cómo que qué se les figura? ¿Una figura? montaña o algo con dimensión. Ya como una Ajá, algo que superficie. ya tiene volumen. Cápsula de Mario Kart. Si no volumen, por lo menos una superficie, ¿no? O sea, al desplazar la Ajá. línea así, yo ya lo que tengo aquí son ya lo que tengo Como la aquí, cara de un cuerpo. sí, ¿no? Bueno, todo esto ya sería imagínate que fuera un listón, por ejemplo, una banda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y también, efectivamente, como dicen, ya me da la idea de que aquí abajo hay un espacio, un volumen, ¿no? Entonces, fíjense cómo puedo ir armando a base del concepto de punto, a la hora que lo voy yo haciendo más amplio, con el punto puedo formar rectas, ¿no? Con las rectas, perdón, líneas. Con las líneas puedo formar superficies y con las superficies puedo formar volúmenes, ¿no? Por ejemplo, fíjense, déjenme abrirles una foto que tengo por aquí. ¿Quién conoce el Metro San Lázaro? Pero de la línea 1. Alguien que viva por allá o si de repente... De ¿Nadie? la Rosa, ¿no, profe? De la Rosa. Alguien, A ver, déjenme ver si está aquí en las de matemáticas. Un tiempo me dio por hacer pues aquí están algunas, miren. Por ejemplo, este era el edificio original de la estación, pero cuando construyeron la estación de la línea B, literalmente lo envolvieron. Y fue triste porque esa estación la hizo un arquitecto famoso en los 60s cuando hicieron el metro. Déjenme que cargue la imagen. Y fíjense si alentan las máquinas con tantas cosas. Ahí está ya. Tantas cosas que tiene uno abiertas. Ahí está. Fíjense, la tomé desde los pasillos de la línea B. Pero esto que ven aquí es el edificio original de la línea 1. Este es el techo. ¿De qué le ven formas? Fíjense, aquí se ve así que sube, aquí se ve una como curva, ¿no? Aquí. A ver, déjame ver la que sigue. No veo nada, profe. ¿No se ve nada? ¿No se ve una... No. Nada? No se ve nada. No. No, nada. No se ve nada. No se ve nada, profe. Ahí que se ve. Y lo de Paint. Ajá. ¿No se ve el menú de las fotos? No. No, profe. A ver, déjenme, a lo mejor ya es demasiada memoria. ¿Ahí se ve algo? No. ¿No? Miren. Es que dice que está pausada A ver, dice que se pausó la compartidera de pantalla. ¿Ahí ven todos los cuadritos? Sí. ¿Nos vemos todos? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, ¿dónde no es? Sí. Sí. A ver, es que a lo mejor ya son demasiadas pantallas. A ver ahí. ¿Se ve? ¿Sí se ve la foto? Sí, ahora sí. Ya, profe. Ya se Sí, ve. sí se ve. Ya, profe. Vale, entonces, a ver, esa era la anterior que les decía, que la tomé desde el pasillo de la estación de la línea B. Iba saliendo 2 personas de la escalera. ¿Sale? Y porque desde aquí se ve el techo de la estación original. Aquí hay otra foto. Aquí está otra, ¿no? Vean las formas que tiene la estación. Esta estación es del 69, ¿eh?
cuando inauguraron el metro, aquí hay otra parte. Todo esto estaba, y por ahí tengo una foto de la explanada del metro cuando lo inauguraron. Esta es otra cosa. Esta la vamos a ver después cuando veamos la pendiente. Por ejemplo, me encontré esta de una iglesia. Aquí de que le ven forma esto, ¿no? Y ahorita la idea era que vieran que también los arquitectos la usan como los recursos, ¿no? Ah, esta es la del metro cuando lo inauguraron, miren. Así se veía, esa cosa como rombo, no sé si la vieron en una de las fotos anteriores. Son estas partes, ¿ya vieron? Estos como picos y esto es son estos. Ahorita todo eso que está aquí alrededor es lo que es la estación nueva del metro. Ahorita les pongo ese. Pero esta, fíjense, es de la estación del metro vacía. Si salen de los andenes que están de este lado, y aquí están los torniquetes, ahorita esto es un muladar, ¿no? Pues si han ido al metro San Lázaro, hay un montón de comercio, y por acá hay un McDonald's, que venden helados o no sé qué cosa, ¿no? Pero fíjense aquí lo que se ve aquí. Y aquí, por ejemplo, estas líneas son de la madera con la que hicieron la cimbra de las losas, ¿no? Si ustedes se fijan, son líneas que en conjunto van formando esta superficie que es el techo, ¿no? Aquí miren, en esta, no sé si alcancen a ver las rayitas de la madera con la que hacen la cimbra. Sí. Aquí está, por ejemplo, los planos de la estación. Está la parábola que veían ahorita. Aquí están los torniquetes en la foto, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto que se ve aquí es lo más seguro es que esas sí las han visto. ¿Conocen las velarias? Esta es una fábrica, la fábrica de la Bacardí en Cuautitlán, es del mismo arquitecto. Se ve que le gustaban estas figuras, ¿no? ¿Sí conocen las velarias, ustedes? Sí las conocen. Las han visto y hay un montón. No. ¿Cuánto a qué? No. ¿No? O ¿Ninguna? por nombre, ¿no? O por nombre, ¿no? Sí las han visto mucho. ¿Ya vieron? ¿Sí se ven? ¿Los cuadritos? Por ejemplo, estas. Ahí en la delegación Gustavo Amadero hay una de esas. Esta está más bonita. ¿Sí las han visto en algún lugar? No se ve, profe. Otra vez no se ve. Oh, qué gracia. No se ve. No, profe, no se ve. Espérenme. Fíjense, yo creo que saturó la pantalla. Acá. Ahorita empiezo a cerrar unas cosas, si no al rato va a ser. A ver, ¿ya se ven? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Han visto esas cosas en algún lado? Sí. Sí. Ah, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo sí las conocen? Sí, sí, sí. Y como dicen por nombre, a lo mejor no. Ya está. Ya llegó Axel. O estas, por ejemplo, ¿no? Hay unas más elaboradas que otras, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes se fijan, es la misma idea de la estación de San Lázaro, fíjense. Nada más que aquí está hecha con una lona, ¿no? Básicamente lo que tienen, fíjense, son estas más o menos en forma de línea recta. Digo más o menos porque es por la tensión de la lona, ¿no? Pero fíjense cómo lo único que hace es cambiar la curvatura. Es algo así, miren. Más que no tengo un trapito ahorita aquí a la mano. Pero hagan de cuenta como esto, ¿no? Acá tengo bueno, esta hojita.
la estiro de los dos lados y nada más la tuerzo, ¿no? Ya tengo una velaria muy básica, ¿no? Se ve mejor con un trapito. Si tuviera ahorita un... A ver si me sale con esta servilleta, ¿no? Por ejemplo, si hago esto, ¿no? Ya más o menos se ve la forma, ¿no? De la velaria. Pero si ustedes se fijan, son es la misma superficie recta. Esto se ve mejor si lo estuviera con ustedes en vivo, ¿no? Es que no me veo. Ahí está el problema de la pantalla, ¿no? Háganlo si quieren con un pañuelo o alguna cosa, lo estiran de los dos lados, de las 4 esquinas, y luego lo tuercen. Y van a ver cómo se forman ya ese tipo de superficies, ¿no? Entonces, pues ahora sí que para todo eso, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar los, pues ya nuestras ideas de álgebra, de geometría. Déjenme ir cerrando esto. Ya se está bloqueando la pantalla. Déjenme cerrar. Yo creo que ya se... Fíjense, de todas las clases que he estado dando hoy, ya se está como pasmando la computadora. Ok, vamos a dejarlo con eso ahí. Entonces, bueno, ¿qué llevamos ahorita aquí como idea? Esto, ¿no? Entonces parto de un concepto básico que era que ya se me perdió. ¿Dónde dejé el punto? Ahí está ya. El punto, luego entiendo, ¿no? Una serie de puntos, le llamo una línea, luego una línea desplazada, ¿sí? De alguna manera, le llamo superficie, y lo que encierra la superficie, pues ya le llamo espacio, ¿no? Y alguien hablaba hace rato de las dimensiones. Alguien mencionó las dimensiones. ¿Lo puede repetir, profe? Les decía, ¿no? O sea, partimos de lo básico, que es el punto, ¿no? Luego del punto, si tengo una serie de puntos, ya tengo el concepto de una línea. Ya con el concepto de línea, por ejemplo, si esa misma línea yo la desplazo de alguna manera que yo defina, ya entiendo lo que es una superficie, ¿sale? Y si luego esa superficie, a su vez, lo que puedo entender es que encierre algún volumen, ¿sí? Por ejemplo, lo que le llamamos en geometría un sólido de revolución. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un círculo y lo pongo a dar vueltas? Esto lo pongo a dar vueltas. ¿Qué parece formar? ¿Una esfera? Una esfera, ¿no? Entonces, fíjense cómo una línea, que es en este caso la circunferencia, lo que encierra es una cosa que le llamamos círculo. Si la pongo a girar, me da la idea de lo que es una esfera, ¿no? Por ejemplo, si tuviera un péndulo, ¿sí? Si tuviera un péndulo. Y lo cuelgo de una cuerda. ¿Sale? Pero en vez de dejarlo oscilar, esto lo pongo a dar vueltas, ¿qué parece formar? Esto no se mueve. Y la piedrita del péndulo la pongo a dar vueltas. ¿Qué parece formar? Ahora imagínenselo. Un círculo, ¿no? Un círculo, ¿no? La circunferencia. No, pero la línea, o sea, esto. O sea, la trayectoria de la bolita sería un círculo. Pero la línea a la hora que va girando con la piedra y con la bola esta, ¿qué parece formar?
O sea, si esto lo... ¿Líneas rectas? Sí, pero esas líneas rectas que forman, ahí está, ¿no? Ese empieza a dar vueltas sobre esta trayectoria. Y esta no se mueve. Todas estas líneas rectas que empiezan a dibujar. No, a ver, a lo mejor es más fácil así. Ya no es un péndulo. Profe, es que no está compartiendo su pantalla. Ah, ¿por qué no me dicen? Espérenme. ¿Por qué no me dicen? Pues porque alguien sí vio la esfera. Espérenme tantito. Acá está. Ahí está, ahora sí. Esto se ve como Picasso, ¿verdad? De que lo estaba viendo. Tiene unos ojos aquí. Bueno, ahora sí, a ver. Ahora sí se ve. Aquí está la piedra y está dando vueltas, ¿no? Sobre un círculo que ahorita se ve aplastado. Sí, ahora sí. Ah, ok. La pregunta es, esta línea, a la hora que está dando vueltas, ¿qué parecería formar? Un cono, ¿no? Un cono, ¿no? Entonces fíjense cómo por el movimiento de la línea genera una superficie que es un cono y dentro del cono hay un volumen, ¿no? Igual esa era la esfera que les decía hace ratito que no se veía, ¿no? Ese círculo pónganlo a dar vueltas, como cuando podemos girar una moneda, ¿no? Parece generar una esfera, ¿no? Por ejemplo, las antenas parabólicas, las que tienen ustedes de Dish y esas cosas, ¿cómo las hacen? De hecho, Dish quiere decir plato, ¿no? En inglés, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen vamos a decir, una parábola, a ver. Si tienen una parábola, tienen un eje, ¿no? Y esta la ponen a girar, ¿qué les va a formar? Se ve horrible. ¿Qué creen que se forme? ¿El plato? Un plato, ¿no? Lo que es una antena Ah, una parabólica, ¿no? superficie curva. Dejen buscar una ahorita rápido. Serían estas, ¿no? Ah, pues aquí se ve muy bien en esta. Déjenme, copiar la imagen. Y aquí se verían las parábolas, ¿no? Esta parábola, si la ponen a girar, fíjense cómo forma toda la superficie, que es como una malla aquí, ¿no? En este diseño. Aquí están las de Sky, mira, está tirada una. Es lo mismo, pero es sólida, ¿no? Pero esta, por ejemplo, se ve muy bien. Sin querer, miren, la encontré. Aquí se ve la parábola, esa parte gruesa, que es lo que le da forma a la antena. Esta cosa circular nos indicaría que nos podríamos imaginar, ¿no? Que la parábola giraría sobre un eje y en la superficie que genera, de hecho vamos a usar ese término, se genera una superficie que es la antena parabólica, ¿no? Y la otra pregunta sería, la última, ya que sea la última, para irnos. A ver, tengo un punto, y cuando el punto lo desplazo, genera una línea. Si la línea la desplazo, tengo una superficie. Y esa superficie, si la hago girar o la muevo, genero un volumen. Si ustedes se fijan, vamos así como aumentando el número de lo que se le llama dimensiones, ¿no? ¿Habrá alguna mayor al volumen? O sea, haciendo este razonamiento, ¿no? Del punto paso a la línea, de la línea paso a la superficie.
De la superficie paso al volumen. Del volumen, ¿a qué podría pasar? A ver, ya voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya nomás para irnos enfriando. ¿Qué se imaginan ustedes? Fíjense, tengo el punto, del punto me imagino la línea, con la línea me la desplazo y tengo una superficie, la superficie la muevo y tengo un volumen, y luego, ¿qué sigue? Las dimensiones. Pero, ¿cómo las puedo imaginar? Que esa es otra cosa padre de esto, ¿no? O sea, aunque no las pueda ver, pero puedo pensar que sí existen, ¿no? De hecho, matemáticamente se pueden trabajar. Ahora que veamos más adelante sistemas de coordenadas, vamos a platicar esta parte, ¿no? Les voy a pasar ahí un video, espero que todavía no lo hayan quitado del YouTube, un video de los Simpson, que lo más seguro es que ya lo vieron por ahí. De hecho, lo usan mucho para los memes. Ese de Homero al cubo. Si todavía ustedes son medio Simpsons, porque ya van de salida, ¿hace cuánto que ya no los pasan? Todavía hace unos años todos mis alumnos de prepa eran conocedores de los Simpson, pero no sé si hayan visto ese capítulo de Homero al cubo, que pasa a una tercera dimensión. Y les preguntaría también el programa Cosmos, el original de Carl Sagan. Cuando veamos sistemas de coordenadas, les voy a pasar ese video. Bueno, aquí va a ser más fácil que se los deje que lo vean. Vamos a aprovechar eso, lo van a ver en YouTube. Les mando la liga. Y ahí lo que se ve es esa parte, ¿no? Cómo matemáticamente podríamos imaginarnos o describir inclusive, ¿no? Un cuerpo de más dimensiones que las que podemos ver. Y tiene todo el razonamiento que tiene la geometría que usamos aquí en el plana, ¿no? Que es la que vamos a ver nosotros. ¿Sale? Bueno, pues vamos si quieren, a dejarlo ahí. Ya fue mucho rollo.